Bien, vamos a ver el día de hoy la sesión número 15 y vamos a tratar el gran tema de fricción. ¿Qué es la fricción? Dice, la fuerza de fricción es la fuerza que se opone al movimiento de un cuerpo sobre una superficie. ¿Cómo está eso? Veamos este cuerpo. Veamos este cuerpo que tenemos aquí, trozo de madera. ¿Cuánto pesa? Pesa aproximadamente, lo estoy viendo desde aquí, 6 newtons, ¿sí? Si lo pongo sobre la mesa, ya sabemos que para moverlo tengo que aplicarle una fuerza, ¿sí? Pero hay una fuerza que se opone a que eso se mueva. ¿Cómo lo sé? Pues aplico con un dinamómetro, aplico una fuerza y vemos que está marcando una fuerza el dinamómetro, pero el cuerpo no se mueve. ¿Por qué no se mueve? Pues porque hay una fuerza en sentido contrario, ¿sí? Una fuerza en sentido contrario. Esa fuerza en sentido contrario la estoy registrando en el dinamómetro. Para que se mueva, tengo que aplicar una fuerza mayor, ¿sí? ¿Qué tanto mayor? Pues aplico una fuerza, ¿sí? Y ahí está moviéndose, y veo que la fuerza es aproximadamente 1.2 newtons, ¿sí? 1.2 newtons aproximadamente. Por lo tanto, hay una fuerza en sentido contrario, de acuerdo a la tercera ley de Newton que ya vimos, ¿sí? Una fuerza de la misma magnitud, pero de sentido contrario. Y esa fuerza en sentido contrario la estoy registrando por medio del dinamómetro. ¿Sí? Ahí está. No se ve, pero sabemos que actúa de acuerdo a la tercera ley de Newton. Bien, y luego, esa es la fuerza de fricción. Esa es la fuerza de fricción, la fuerza que se opone a que el bloque se mueva. ¿Sí? Así. Bien, y luego que ya sabemos que ya registramos la fuerza de fricción, pero entonces, esa fuerza de fricción, ¿qué características tiene? Pues esas características las vamos a ver como las leyes clásicas de la fricción. ¿Sí? Dice, la fuerza de fricción actúa siempre en sentido contrario a la fuerza que intenta o opone el movimiento a un cuerpo, que lo acabamos de ver. Entonces, la fuerza de fricción actúa siempre en sentido contrario, a la fuerza que intenta moverlo. ¿Sí? Aquí lo tenemos. Esta fuerza intenta mover al cuerpo, ¿sí? Lo intenta mover. La fuerza de fricción actúa en sentido contrario, siempre. Entonces hay una fuerza en sentido contrario. Bien, y luego, dos, actúa entre las superficies en contacto, ¿sí? Entonces, ¿dónde actúa esa fuerza? Aquí, acá, no. Actúa entre las superficies que están en contacto. Bien, entonces, ponemos el valor de la fuerza antes de irnos más adelante. ¿Cuánto vale la fuerza de fricción? Vemos, y es aproximadamente 1.5 newtons. Está graduado esto en newtons. Ahí está, en newtons. ¿Cuánto vale esa fuerza que se opone a que se mueva el 1.5 newtons? Entonces aquí le ponemos esta fuerza que mueve el cuerpo es igual a 1.5 newtons. Ahí está. Y luego, actúa entre las superficies, ¿sí? Es la fuerza que se opone, entonces, es la fuerza que se opone y va en sentido contrario. ¿Dónde actúa esa fuerza? Actúa entre las superficies. Aquí la vamos a indicar. Esta es la fuerza de
fricción, ¿sí? Que es igual a la fuerza F, así, igual a 1.5, igual a 1.5 newtons. Y luego, ¿qué más? ¿Qué más hay que decir de esta fuerza? Número 3, es paralela a las superficies. Es paralela a las superficies, ¿sí? Es paralela a las superficies en contacto. Y luego, ¿qué más? Depende de las características de las superficies, la aspereza, pulido, humedad, ¿sí? Como por ejemplo, ¿dónde está mi lija? Se me perdió. Bueno, si pongo por ejemplo una, acá está, ahí vengo. Si pongo una superficie más áspera, ¿qué va a pasar con la fuerza de fricción? ¿Va a aumentar? ¿Va a disminuir? ¿O va a quedar igual? Vemos, lo vemos, ¿sí? Lo vemos, ¿sí? La fuerza de fricción, vemos, ¿aumenta o disminuye? Aumenta, ¿por qué? Porque esto es más áspero. Entonces, la fuerza de fricción va a depender de las superficies, de las características de las superficies en contacto, como la aspereza en este caso, el pulido y la humedad, etc. ¿Sí? Y por último, la fuerza de fricción depende de la fuerza normal N, que es la fuerza que mantiene las superficies en contacto, que no está indicada en el dibujo. Entonces, esta cosa pesa 6 newtons. El peso lo indicamos con un vector, ya sabemos lo que es un vector, nos representa una cantidad vectorial que es el peso. El peso es igual al producto de la masa por la gravedad, y en este caso ya vimos que esto es igual a 6 newtons. Luego, por la tercera ley de Newton sabemos que si hay un peso o una fuerza de 6 newtons hacia abajo, la superficie me tiene que estar aportando una fuerza de ¿cuánto? Según la tercera ley de Newton que ya vimos. Pues una fuerza normal, le decimos, le llamamos normal porque es perpendicular siempre a las superficies y es igual a el peso W igual a 6 newtons. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la normal? Es la fuerza perpendicular que aporta la superficie. Entonces le ponemos normal es la fuerza perpendicular que aporta la superficie. ¿Sí? Esta cosa, este bloque de madera que pesa 6 newtons, si lo pongo sobre la superficie va a estar ejerciendo una fuerza hacia arriba, ¿sí? Igual a 6 newtons. Si quito el cuerpo, deja de actuar la normal. No, la normal solamente actúa cuando colocamos el peso, así. ¿De acuerdo? Bien. Perfecto. Y ahí tenemos entonces todas las fuerzas que están actuando sobre este bloque. Así. Y luego me dice, existen dos tipos. Bueno, entonces, no, la número 5. La fuerza de fricción depende de la fuerza normal. Esta fuerza normal, ¿sí? Que es la fuerza que mantiene las superficies en contacto, ¿sí? Y por lo tanto, a mayor sea la normal, mayor va a ser la fuerza de fricción. Pero entonces, la ecuación para determinar la fuerza de fricción es igual a un coeficiente de fricción por la normal. Este coeficiente de fricción va a depender de las características de las superficies. Bien. Y luego, tenemos dos tipos de fricción. La fuerza de fricción estática.
que es la fuerza que se opone a que el cuerpo salga del reposo. Y la fuerza de fricción cinética o de movimiento, que es la fuerza que se opone a que un cuerpo se deslice en línea recta a velocidad constante. ¿Sí? En línea recta. ¿Qué es eso? Lo acaban de ver. Lo acaban de ver. Una cosa es sacar el cuerpo del reposo y otra que se siga moviendo. ¿Cómo está eso? Vamos a verlo en la realidad, a ver si se ve. Vamos a ver. Conectamos aquí. Fíjense bien. Pónganse abusados. Lo voy a sacar del reposo y luego lo voy a seguir moviendo a velocidad constante. ¿Cómo se porta la fuerza? Ahí va. ¿Sí? Para sacarlo del reposo, apliqué una fuerza mayor, se siguió moviendo a velocidad constante y disminuyó la fuerza. Por lo regular, la fuerza para sacarlo del reposo es mayor que para seguirlo moviendo a velocidad constante. Veamos otra vez. Pónganse abusados. ¿Sí? Se fue hasta 2 y luego bajó a 1. ¿Sí? ¿Por qué sucede esto? Es muy simple. Los libros lo explican así. Esta es la superficie vista con un microscopio potente de la superficie de la mesa, y esta es la superficie del bloque cuando está en reposo. ¿Sí? Los dientes, podría decir, o las irregularidades de los dos cuerpos se traban para sacarlo del reposo, para sacarlo, ¿sí? Para destrabarlo se necesita una fuerza mayor, ¿sí? Que para moverlo a velocidad constante. Por eso son dos tipos de fuerza de fricción. Bien, entonces, para este caso, calcule o determine la fuerza de fricción estática, que ya la vimos, pero vamos a formalizarla, ya la vimos. Entonces, pónganse abusados. ¿Cuál es la fuerza de fricción estática? Pues va a ser igual a la fuerza que lo saque del reposo. Entonces decimos, vamos a ver hasta dónde llega cuando lo saco del reposo, ¿sí? Hasta el 2.5, ¿se fijaron? Hasta el 2.5 nada más para sacarlo del reposo. ¿Sí? Otra vez. ¿Sí? 2.5 aproximadamente. ¿Sí? Más o menos. Entonces, la fuerza con que lo saqué del reposo, esta fuerza fue igual a, ya quito esto, ya quito este ejemplo, la fuerza para sacarlo del reposo fue igual a 2.5 newtons. Pregunto, ¿cuánto vale la fuerza de fricción? Hasta acá escuché que dijeron, según la tercera ley de Newton, esta fuerza de fricción es igual a F, o la fuerza con que lo saqué, y es igual a 2.5 newtons. Con esto me preguntan,
calcule, bueno, ya está la fuerza de fricción estática. La fuerza de fricción la vamos a nombrar Fs, S de statics en inglés, y es igual a 2.5 newtons. ¿Sí? Calcule el coeficiente de fricción estática, mu s, le vamos a llamar, este es el coeficiente para la fricción estática, mu s. Entonces tenemos de la ecuación, fuerza de fricción estática igual a coeficiente de fricción estática por la normal. ¿Sí? Entonces el coeficiente va a ser igual a mu s, ¿sí?, por la fuerza de fricción estática entre la normal. Vaya formulota. ¿Cuánto va a valer el coeficiente de fricción estática para estas dos superficies? Pues va a ser igual, mu s igual a 2.5 newtons entre la normal, 6 newtons, dividimos, y esto nos da, no se vayan, vengo con mi calculadora, no se me vayan, esto me da 2.5 entre 6, me imagino que ustedes ya lo hicieron, 2.5 entre 6, 0.41, 0.42 redondeándolo, y ese es el coeficiente de fricción. ¿De acuerdo? Bien. Y luego dice, calcule o determine este se les va a hacer más fácil, el coeficiente de fricción cinética, FK, subíndice K, de kinetics o movimiento en inglés. Entonces, de esta ecuación general, tenemos que la fuerza de fricción cinética es igual al coeficiente de fricción cinética por la normal, que va a ser la misma, pues es el mismo cuerpo. Pero ahora necesitamos determinar la fuerza de fricción cinética. Entonces, determine el valor de la fuerza de fricción cinética. FK. ¿Cómo le hacemos? Pues tenemos lo siguiente. Tenemos un cuerpo que pesa 6 newtons y la normal, que es igual a W, igual a 6 newtons. ¿Sí? Quiero saber cuánto vale si el movimiento es en este sentido. La fuerza de fricción va a ir en sentido contrario y ya sabemos que se aplica entre las dos superficies así. Así me queda el diagrama. Entonces voy a determinar con un dinamómetro
¿Cuál es la fuerza necesaria para que se deslice en línea recta a velocidad ¿qué? Constante. ¿Sí? Lo hacemos. Este aparato, si se puede decir que es aparato, la superficie, el dinamómetro y el cuerpo, a este aparato, a este arreglo se le llama tribómetro. ¿Qué quiere decir tribo? Fricción, metro, medida. Un medidor de fricción. ¿Sí? Usado por un tal Carlos, por primera vez, Agustín de Coulomb, francés. Bien, entonces vamos a determinar qué fuerza necesito para que esto se mueva a velocidad constante. Ya determinamos esa fuerza, pero para que saliera del reposo. Ahora, para que se mueva a velocidad constante, veamos. Fíjense bien. ¿Sí? Aproximadamente 1 Newton. ¿Lo vieron? Bien. Aproximadamente 1 Newton. Entonces, esta fuerza provoca que el cuerpo se mueva a velocidad constante. Por lo tanto, esta fuerza va a ser igual ¿a quién? A la fuerza que se opone a que esto se mueva a velocidad constante. De acuerdo a la tercera ley de Newton, entonces, Fk tiene que tener un valor igual a F igual a 1 Newton. ¿Sí? Y luego, me preguntan el coeficiente de fricción. Pues el coeficiente de fricción cinética, μK, va a ser igual a la fuerza de fricción entre la normal. Igual a, ¿cuánto vale la fuerza de fricción? 1 Newton. ¿Cuánto vale la normal? 6 newtons. Algo que me faltó decir. 1 entre 6 es igual a 1 entre 6 es igual a 0.16. Vamos a ponerle aproximando 0.17. ¿Qué unidades tiene el coeficiente de fricción? Newton entre Newton, ¿qué me da? Elimino Newton en el numerador, Newton en el denominador, y los coeficientes de fricción no tienen unidades, son adimensionales, ¿sí? No tienen unidades. Los coeficientes, ¿sí? Son adimensionales. ¿Sí? Entonces, ya determinamos los coeficientes de fricción estática y cinética. Ya sabemos lo que es fuerza de fricción. Sabemos lo que es el coeficiente de fricción. Sabemos lo que es la normal. Y sabemos determinar los coeficientes de fricción. Tanto fricción estática como fricción cinética. La próxima clase vamos a ver problemas. Por lo pronto, aquí le dejamos. No falten la próxima clase. Entonces, ¿qué vamos a ver en la próxima clase? Vamos a ver sesión 16. Problemas
de fricción. Retomamos lo que vimos hoy y lo aplicamos a resolver algunos ejercicios para que no se les olvide. Es todo por hoy, jóvenes. Que se la sigan pasando chida. Hasta luego. Ay, güey.